Bueno, pues antes de nada voy a presentarme un poco. Mi nombre, como ya has dicho, es Óscar González. Estoy basado en Europa, en España. Eh, Mi trabajo es soporte de ventas de la división de Inkjet de Kodak. Y básicamente mis tareas se dividen en dos partes. Por un lado, dar consejo a nuestros equipos de ventas para encontrar la mejor solución para nuestros clientes, dependiendo del proyecto que estemos enfrentando. Y por otro lado, una vez que se llega a un acuerdo y vendemos algo, pues es mi responsabilidad llevar el proyecto a su fin y bueno, pues hacer que lo que hemos prometido al cliente, lo que hemos vendido al cliente, se convierta en una realidad. Hoy mi tarea, voy a empezar Perdón, Oscar, a perdón, compartir. yo no te estoy viendo, no estás con cámara, estoy viendo nada más que tu nombre, no sé el Es que resto. estoy sin cámara, pero voy a empezar Perfecto. a compartir así ya Ah, mejor. Ok, ok. Se me había olvidado ese pequeño detalle. Bueno, decía que hoy mi tarea es hablarles de nuestra experiencia en Kodak imprimiendo periódicos en digital. Bueno, en Kodak llevamos desde 2009 imprimiendo periódicos en digital. Nuestra primera instalación fue en la isla de Malta, pero ya en 2005 presentamos nuestro primer dispositivo para imprimir periódicos en una IFRA, en la IFRA de 2005, y llevábamos bastantes años investigando este tema. Hoy en día en el mundo tenemos más o menos el 50% del mercado de impresión digital de periódicos. Esto es lo que ven en pantalla es una pequeña representación de nuestros clientes que están, la verdad es que sobre todo focalizados en Europa, aparte uno que tenemos en la isla de Guam, en el medio del Pacífico. Me gustaría hablarles más en detalle de nuestras últimas instalaciones desde 2015 hasta ahora, hubo dos en Francia y una en la isla de Jersey, que es una isla que está en el Canal de la Mancha entre Inglaterra y Francia. Por orden cronológico, la primera fue Digitaprint, que está basada, como pueden ver en el mapa, en el norte de Francia, casi pegado a Bélgica. Y aquí fue una conversión total de la imprenta de offset a digital. Quitaron las máquinas que tenían de offset y las sustituyeron por nuestro sistema digital. Sobre Digitaprint les hablaré más en detalle más adelante porque han hecho realmente hay una historia muy interesante que contar sobre ellos, sobre lo que han hecho con la tecnología digital y con la variabilidad que eso aporta. Después de Digitaprint instalamos en KPS en la isla de Jersey. Fue una instalación entre 2015 y 2016. Aquí la problemática que tenía el cliente era otra. Aquí en la isla hay un periódico local que se imprimía en tradicional, en offset, y aquí también tenían pues la máquina offset que tenían estaba bastante obsoleta y tenían que cambiarla. Y por otro lado, recibían todos los días periódicos tanto de Inglaterra como de otros periódicos internacionales para los turistas y la gente que visita la isla. Es una isla que no es muy grande, pero tiene mucho turismo y mucho negocio financiero, ¿no? Entonces, la mayor parte de los periódicos llegaban por avión, pero debido al mal tiempo que suele hacer en esa zona, muchos días no se podían entregar los periódicos y bueno, la gente cuando iba al kiosco o en el hotel intentaban buscar el periódico del día, pues no lo tenían porque simplemente el avión no había podido despegar o aterrizar en la isla con los periódicos. Para solucionar eso, pues decidieron instalar 3 líneas digitales y, por un lado, sustituir lo que se producía en offset del periódico local y, por otro lado, sustituir lo que llegaba en avión cada día. Y por último, ya a principios de este año, instalamos una máquina también digital en Montpellier, en el sur de Francia, y aquí es un caso un poco diferente. Aquí es un cliente que tiene muchas cabeceras diferentes, es un cliente que abarca con sus diferentes versiones toda la zona del centro-sur de Francia. Y digamos que cada ciudad de esa zona pues tiene su versión diferente del periódico. Lo que hicieron fue pasar las versiones de tiradas más cortas a la impresora digital, dejando la parte de, digamos, las tiradas más largas en la prensa tradicional, en offset.
Bueno, estos son 3 casos con 3 problemáticas diferentes a la que dieron solución, pues pasando a impresión digital. Ahora me gustaría pasar más en detalle a hablarles de Digitaprint. Digitaprint es una empresa que fue fundada en 2015 para dar nacimiento a la impresión digital de l'Imprimerie de la Benoît, que es la imprenta donde históricamente siempre se habían impreso las cabeceras del grupo Soge Media, que es el grupo al que pertenece tanto Digitaprint como la imprenta de la Benoît, como las 20 cabeceras que tienen semanales. En este caso, este cliente tiene 20 cabeceras diferentes. Son cabeceras que se reparten en una zona muy rural, ahí en el norte de Francia, y, bueno, van a pequeñas ciudades, digamos, o incluso grandes pueblos. Hoy en día Digitaprint comercializa impresión digital con o sin contenido variable para el grupo Soge Media, pero también para otros clientes externos. Bueno, ¿cómo empezó este proyecto? Pues, por un lado, la imprenta tenía pues un problema tenía 2 rotativas que eran muy viejas. Son 2 rotativas que ya habían comprado de segunda y tercera mano, estaban totalmente obsoletas y ya era casi imposible imprimir con ellas, no encontraban piezas de recambio. Entonces tenían que tomar una decisión sobre qué hacer con eso, ¿no? Por otro lado, y estos son problemas desgraciadamente bastante comunes, veían que los volúmenes estaban en caída libre, estaban perdiendo también abonados y incluso esta empresa estaba sopesando la posibilidad, no de cerrar el periódico, pero sí de llevarse la impresión, subcontratar la impresión en Bélgica. Esta es una zona que está cerca de la frontera y eso hubiese sido una decisión difícil porque ya no es llevar la impresión a la imprenta de al lado o de la ciudad de al lado, era llevárselo fuera del país y tenían un poco el temor de que sus clientes no entendiesen esa decisión. Entonces, para solucionar estos problemas, se fijaron 3 objetivos, ¿no? Para salir un poco de este impasse. Por un lado, lo que querían hacer, pues evidentemente, es recuperar sus lectores, ¿no? Dejar de perder lectores y, si era posible, pues intentar aumentarlos. Y el otro factor que generalmente siempre desean los periódicos es, por un lado, tener lectores y, por otro lado, tener anunciantes para poder tener más ingresos, ¿no? Estos eran sus 2 objetivos principales, pero al final el objetivo que estaba por encima de estos 2 era volver a la rentabilidad. Para ello, Soge Media con Digitaprint decidió orientarse hacia la impresión digital. Entonces adquirieron un sistema digital y esto les permitió, por un lado, segmentar sus publicaciones en microzonas, microzonas regionales. Esto lo explicaremos más en detalle más adelante. Le permitió personalizar sus contenidos, conseguir anuncios más relevantes y alcanzar, por otro lado, también alcanzar anunciantes locales, anunciantes más pequeños. Al tener la posibilidad de tener microzonas, pues podía dedicarse también a anunciar para empresas más pequeñas, para negocios más pequeños. Bueno, el resultado de ir a digital, en palabras del cliente, esto, bueno, es una frase sacada de una presentación de este cliente de Soge Media. Según ellos, gracias a la variabilidad de la que disponemos, se entiende con esta máquina digital, hemos conseguido crear un periódico de nueva generación. ¿Y qué entiende Soge Media por un periódico de nueva generación? Pues es un periódico con una variabilidad, me atrevería a decir, extrema, y ahora lo explicaremos, pero para que tengan un ejemplo, en esta misma diapositiva podemos ver la variabilidad en anuncios, ¿no? Aquí vemos en la parte de abajo a la izquierda, tenemos 2 veces la página 2 con el mismo contenido, pero en la parte de abajo la publicidad ha cambiado, son publicidades diferentes. Y en la parte de la derecha también vemos la misma página, pero en la parte, bueno, digamos en la página de la izquierda vemos publicidades también diferentes. Aquí tenemos 4 publicidades diferentes que se entiende dependen de la zona donde se vaya a entregar este periódico o de los intereses del cliente. Entonces, tenemos variabilidad en contenido de publicidades, de anuncios. Y por otro lado,
también tienen variabilidad en lo que son contenidos editoriales. Aquí vemos en el ejemplo de abajo a la izquierda que tenemos 2 veces la página 12 y en el primero, en el que está más a la izquierda, son contenidos vemos que es horóscopo, es contenido más, como diría yo, de entretenimiento, ¿no? Y en el ejemplo de la derecha, en la página 12 de la derecha, pues tenemos una sección sobre agricultura. Si vemos en el ejemplo que está más a la derecha, tenemos 2 veces la página 3 y en el primero es una sección sobre temas de emprendedores y a la derecha es lo que podría ser la sección de sucesos, ¿no? Entonces, tenemos, por un lado, variaciones editoriales y por otro lado también variaciones de anuncios y todo dependiendo de la localización y de los intereses del cliente. La elección del contenido editorial, em, el cliente tiene que elegir 2 opciones. La primera es qué edición, qué contenido editorial. Hay 4 a elegir. Y por otro lado, tiene que elegir su zona geográfica. Aquí es importante recordar que este es un cliente que está en una zona bastante amplia, pero es una zona rural con pequeñas ciudades repartidas, ciudades muy pequeñas, y estamos hablando de un cliente que tiene 20 cabeceras diferentes para esas pequeñas zonas. Pues lo que han hecho es hacer dentro de esas pequeñas zonas geográficas aún más pequeñas, o sea, las han dividido por 4. Cada cabecera ahora tendrá 4 zonas geográficas. Entonces, cada cabecera va a tener 4 ediciones a elegir y 4 zonas geográficas. En total son 16 versiones diferentes por cabecera. Que eso multiplicado por el número de cabeceras, que eran unas 20, pues nos da más de 300 versiones diferentes de periódicos semanales a imprimir. Aquí tenemos un ejemplo de cómo el abonado elige su contenido editorial y su zona geográfica. Lo que vemos en la imagen es pues, simplemente la publicidad del propio periódico para conseguir abonados, ¿no? Entonces, vemos que en la zona esta con los colores podemos elegir lo que serían los pueblos de esa zona, o sea, elegir qué zona geográfica te interesa de esta cabecera. Y debajo vemos que pone versión 1, versión 2, versión 3, son las versiones editoriales que podemos elegir. Por último, el abonado puede elegir versión digital, online, que esperemos que no. Y por último puede elegir la versión papel. También tiene la opción de elegir versión papel y versión online al mismo tiempo. Estas son las versiones que los clientes de estas cabeceras pueden elegir. Por un lado tienen versión 1, que es una versión estándar con las secciones de deportes y sucesos. Versión 2, sin deportes, pero con otros contenidos como recetas de cocina, horóscopo y sucesos. Versión 3, sin la sección de sucesos, pero con secciones de jardinería y arte, además de la sección de deportes. Y por último, la versión 4, sin deportes ni sucesos, pero con una mezcla de versiones 2 y 3. Viendo esta slide, yo creo que es fácil entender o por lo menos sospechar que gracias a estas elecciones, el editor conoce mejor a su cliente y puede saber cuáles son sus intereses y utilizar esa información para luego hacer que las publicidades, que los anunciantes sean más relevantes en su periódico. O sea, no es solo, digamos que esta elección que le permite hacer al cliente no es solo para elegir el contenido del periódico, que también lo es, pero también le sirve para elegir el contenido, sin saberlo, elegir el contenido de las publicidades que va a recibir en su periódico el cliente.